Bien, al tema nacional, a las movilizaciones, grandes movilizaciones del magisterio urbano que se están realizando, bueno, ya hace un par de semanas y que el día de mañana continúan, ¿verdad? Jorge, Buenas noches, escuchas de Radio Rebelión. Una vez más, estoy aquí para demostrar que el gobierno y su ministro en realidad no quieren respetar la Constitución del Estado plurinacional, que imitando a la Constitución que existía, siempre la educación ha sido considerada como la más alta función del Estado y donde el Estado tiene la obligación de protegerla, de sostenerla económicamente. Entonces, el magisterio ha ido luchando por mayor presupuesto y, como se ha indicado en anteriores programas, por muchos aspectos más, nuevos ítems, por el crecimiento vegetativo, contra la malla curricular, la currícula. Bueno, hay muchas cosas que conciernen al magisterio, ¿no? Por la participación en la gestora, que es tanto tiempo que no funciona y que debe tanta plata. Ahora se ha demostrado también que se tiene que pagar al Banco de España, al Banco Bilbao, creo que es, y que es posible que salga de la plata de los trabajadores millones de dólares que va a afectar a su jubilación, etcétera. Hay muchos problemas. Pero en concreto, quiero informar de que todo este mes, todos los días, se ha estado en permanente lucha, preparación de lucha. No ha habido descanso, no solo en La Paz, sino en las 31 federaciones que tiene la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Digo esto porque la primera semana han estado aquí en La Paz, las 31 federaciones, digamos 30 y 31 con la de La Paz, para luchar día a día con grandes movilizaciones que ha costado al magisterio gente herida, gente gasificada, gente que ha recibido balines, incluso disparados a quemarropa, casi a metros, y que prácticamente además a dirigentes, como al dirigente Felipe del Alto, que le ha llegado 2 balines en la cara, uno en la frente y otro en la mejilla. Es decir, selectivamente se está reprimiendo de una manera prácticamente fascista de este gobierno, como en los mejores tiempos de la dictadura, de las dictaduras, contra el magisterio, que no se cansa pues de luchar y que esta vez está recibiendo el apoyo de los padres de familia. Hay apoyo que ya van a ser movilizados, según nos dicen, de fabriles, porque son padres de hijos que están en las escuelas. Miren aquí en la foto cómo el gas se manda de 1 metro a la cara de este dirigente del Chaco, aquí en las puertas del Ministerio de Educación. Es clarita la imagen. Y también hay disparos de balines de los motociclistas que han venido, y también hay personas que con buzos deportivos de la policía vienen a provocar, vienen a lanzar, se ha descubierto que son policías, ¿no? Miren la cara ensangrentada de una colega que le ha llegado balines, etcétera. Esta represión es demasiado brutal.
Y como les digo, hay infiltrados de la policía en las marchas que provocan a los transeúntes, que disparan cuando están con sus mascotas, cuando están con bebés, para echar la culpa al magisterio. El magisterio sí, evidentemente hace sonar sus petardos, pero generalmente en la puerta del ministerio o en lugares donde no hace daño, digamos, a la gente, a los cachorros, etcétera, pero los infiltrados sí, provocando, tirando a quemarropa, etcétera. Entonces, esto ya pasa a una cosa seria, digamos, ¿no? En cuanto a cómo está. Bueno, se plantea también la jubilación con el 100%, una serie de cosas, pero ¿por qué los padres de familia han empezado a engrosar las filas de la manifestación? Porque antes las marchas las hacíamos haciendo paro de labores y abandonando las escuelas. Ahora no, pasamos clases y en turno alterno de nuestras horas que no trabajamos, es ahí donde nos manifestamos contra el gobierno. Sin embargo, la anterior semana hubo el paro el día viernes de 24 horas y bueno, se ha hecho un cuarto ampliado nacional de emergencia el 24 de marzo. Y ampliado con las 31 federaciones, después de un amplio debate, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, rechazar y repudiar categóricamente las declaraciones del ministro de Educación, un ministro de Educación que se estrella contra la educación, dando datos fuera de la realidad, tratando de minimizar nuestro movimiento. El pueblo boliviano ha sido testigo de la contundencia de nuestro paro de 24 horas, que fue acatado de manera disciplinada y apoyado por los padres de familia en todo el país. Además, condenamos las intenciones abusivas de querer confrontar a nuestra organización con otros sectores afines al gobierno. Y lamentamos que a la fecha no existan respuestas positivas y objetivas a las demandas planteadas en favor de la educación boliviana. Debo recordar que también han habido presos entre los maestros, que se ha logrado que se los suelte justamente por las movilizaciones masivas también de nuestro sector. Segundo punto, agradecemos el gran apoyo y la incorporación de padres y madres de familia y de otros sectores que se han venido sumando y siguen firmes en la lucha junto al Magisterio Urbano de Bolivia por las justas demandas planteadas al Ministerio de Educación. Al no haber respuestas objetivas de solución, en tercer lugar, por parte del Ministerio de Educación, se determina radicalizar las medidas de presión y en tal sentido se convoca al pueblo boliviano a incorporarse a la huelga de hambre en defensa de la educación fiscal única y gratuita en las 31 federaciones departamentales y regionales del país a partir del martes 28 de marzo del presente. Además de acompañar dicha medida con movilizaciones, manteniendo las banderas de nuestra independencia política y sindical al margen de la tradicional derecha y del MAS. Quinto punto, el Magisterio Urbano de Bolivia determina paro movilizado de 48 horas, con suspensión de actividades escolares, bloqueo de carreteras, cierre de fronteras. Esto ya se ha aplicado en nuestro primer paro de 24 horas, ¿no? Para los días 30 y 31 de marzo, vale decir jueves y viernes del presente año, a nivel nacional, en las 31 federaciones departamentales y regionales de Bolivia. En caso de no tener respuesta positiva, se continuará con nuevas medidas de presión hasta resolver nuestras justas demandas. Eso es lo que quiero informar como aspecto de emergencia y agradecer una vez más a los padres que han comprendido nuestra lucha y el ministerio pone otros padres para enfrentarnos
incluso gente que ya no tiene hijos en colegio, están fungiendo como representantes de padres de familia para enfrentar. Pero los mismos padres de familia conocen quiénes son sus verdaderos dirigentes y están indicando de que van a asumir cuentas, ¿no?, con estos personajes siniestros que vienen por orden del Ministerio de Educación. Eso es lo que quiero informar, compañero Humberto Valderrama, y a los demás compañeros que están presentes, y sobre todo a los radioescuchas, porque estamos hablando de una población de más de 120,000 docentes urbanos que hay en el país. Antes estábamos también luchando junto con los compañeros del Magisterio Rural, pero en este momento ellos prácticamente no se encuentran en la lucha. Yo hago un llamado a la unidad con la que se empezó esta lucha, también al sector de los maestros rurales, porque con ellos pasamos de 200,000 maestros en toda la República. Muchas gracias, Jorge. No, realmente es muy importante la audición del magisterio urbano, muy impactante también, este cierre de las fronteras, por ejemplo. Y en general, ¿no? Es una movilización muy fuerte, muy importante, que se siente en las calles de todo el país, que se siente en La Paz, particularmente por la llegada de delegaciones de todo el país. Y bueno, también destacar y condenar la brutal represión con la que el gobierno está respondiendo, ¿no?, a esta movilización, en lugar de atender las justas demandas, ¿no? Me parecía muy importante, porque se ha abierto también todo un debate en relación a la educación, etcétera, eh, a propósito de todo este tema. Y claro, los ataques del gobierno son terribles, ¿no? Pero me parece muy importante ver este tema, ¿no? Porque, claro, es muy bonito que el gobierno diga que se enseñen muchas cosas, por ejemplo, el tema de robótica, que claro, qué lindo que se enseñe robótica, computación, todo, ¿no? Una educación de alta calidad, pero el problema es con qué presupuesto, ¿no? ¿Quién va a pagar los equipos, ¿no? ¿Qué presupuesto se está dando para todo esto, ¿no? Y dónde están las especialidades, ¿no? Se forma, ¿en qué normal se está formando, ¿no? ¿Desde cuándo se han empezado a formar maestros con especialidad para esta, por ejemplo, para robótica, para el tema de educación sexual integral, ¿no? Y se necesita presupuesto para todo esto, ¿no? Justamente los países donde se ha implementado, por ejemplo, la educación sexual integral, cuenta con un presupuesto para esto, ¿no? Y es el producto de, bueno, de amplia discusión, etcétera, ¿no? Actualmente el gobierno del MAS lo hace de un día para otro, sin presupuesto, sin nada, y es la política que se viene aplicando en el país desde el neoliberalismo, ¿no? Desde esa época donde todo recae sobre los maestros, ¿no? Donde se le exige a los maestros que trabajen más horas ad honorem, que pongan de su bolsillo para comprar equipamiento, para comprar materiales, y los mismos padres de familia en el mismo sentido, ¿no? Y eso, bueno, por eso también son las razones que los padres se suman a la movilización, porque, bueno, como denunciamos muchas veces en este programa, muchas unidades educativas, ante la falta de ítems, ante la falta de atención por parte del Estado, bueno, son los padres los que terminan haciendo una cuota para poder pagar a algún profesor, ¿no? Justamente en áreas como computación, pero incluso en otras áreas, ¿no? Y no hay ítems para esto, ¿no? Y se está destruyendo poco a poco la educación fiscal, pública, gratuita, y bueno, ni qué decir de calidad, ¿no? Entonces, esta movilización del magisterio es muy importante en ese sentido, en la lucha por defender y por mantener la educación pública, fiscal, gratuita y de calidad, ¿no? Entonces, todo el apoyo al magisterio urbano y bueno, mucho éxito en las movilizaciones que se vienen esta semana y llamar a todos los distintos sectores a que nos unamos y sumemos el apoyo a este sector que está luchando. Una cosa más, ¿no? Sí. Es cierto lo que tú dices, los padres de familia van pagando ya desde hace tiempo, profesores de computación, eh, con, bueno, aparte, ¿no?, de que ha habido computadoras que se han dotado a escuelas y se suponía que iban a ser para los bachilleres, pero se les ha prestado y después se ha pedido que se devuelvan y no se han renovado, y actualmente esas computadoras prácticamente ya han pasado, ya están obsoletas, etcétera. Pero evidentemente, ¿no?, los padres de familia, a no ser que en algún colegio a los profesores, como a mí me han indicado, de las 5 horas que tienes a la semana, al menos una tienes que pasar en el laboratorio de computación. Y por eso hablo con conocimiento de causa. Esas computadoras que
necesita mantenimiento, que ya no se pueden cargar muchos programas, no hay el internet deseado, entonces realmente es un desastre. Algunos colegios hacen más esfuerzos, pueden pagar, seguramente por los padres de familia pagan también seguramente el arreglo de las computadoras, pero en la educación fiscal eso está realmente grave. Pero el papel nefasto de la Central Obrera Boliviana, que ahora dice que nos representa y que acepta del gobierno el Congreso Nacional de la Educación para el 2024. O sea que todo el año vamos a estar en marchas nosotros. Y además, dan ganas de desafiar a un debate, no solo al ministro de Educación, sino al de la COP, al Guarachi, que realmente plantean absurdeces. Primero, ¿acaso no recuerda el gobierno que este Guarachi ha pedido la renuncia de Evo Morales? ¿Acaso no se acuerda que después ha sido prorrogado por Áñez y ahora ha sido prorrogado también por este gobierno? O sea, ¿en quién confían? Por lo menos la clase obrera ya no confía en él, para nada, por ser veleta, por ser vendido a todos los gobiernos. Y él quiere presidir un congreso de la educación y el 2024 al año, o sea, se está haciendo la burla, ¿no les parece? Yo creo que aquí los sectores de trabajadores ya de una vez pues tienen que plantarse duros y desconocer esta dirección. ¿Qué día pues nos ha apoyado a nosotros como bases, que somos uno de los sectores que más mantiene la Central Obrera Boliviana? Hablamos de la Central Obrera Boliviana, porque a los dirigentes con seguridad los mantiene el gobierno. ¿Qué ha hecho? Un día ha estado encabezando nuestra marcha, ha mandado un discurso de solidaridad, ha dicho al gobierno que no nos repriman, algo ha hecho por nosotros. Se ha vuelto en el elemento más servil del gobierno en contra de los trabajadores. Y no sabe nada de lo que está hablando. Realmente, bueno, no darían ganas ni de debatir con él también por semejante ignorancia que tiene. Bueno, pero da rabia, ¿no? Que estos se presten a querer mediar un movimiento cuando sabemos que es aliado incondicional por tan servil que es al gobierno. Entonces tendríamos en vez de un enemigo al frente, porque yo llamo al ministro de Educación enemigo de la educación. ¿Y para qué tener dos enemigos al frente? ¿No? Entonces ya es suficiente con el ministerio y ese de la COP debería irse nomás a su casa, no sé qué siguen haciendo ahí, ¿no? Y hay, lamentablemente, dirigentes que siguen asistiendo a los empleados que llaman la Central Obrera, cuando deberían desconocer, ya deberían, como han hecho los de la CSUCB, pues, ya otra organización al margen de los serviles del gobierno. Y hay que apoyar, en este caso, esas organizaciones que realmente representan, en este caso, a los campesinos de Bolivia, como es la CSUCB orgánica, ¿no? Donde están los que realmente están luchando por una nueva reforma agraria en favor de los campesinos y no servirles al gobierno. Eso necesitamos en todas las organizaciones y recuperar la COP para los trabajadores. Eso quería aumentar. Bien, muchas gracias, Jorge. José Luis, creo que también querías comentar algo. Sí, primero agradecer a Jorge por todas las referencias que nos hace a esta importante movilización de los maestros. Yo estuve en La Paz hace 2 semanas y he visto una de estas marchas, primero enormemente creativas, alegres además, ¿no? Y por tanto combativas, estas marchas del magisterio. Creo que hay que celebrar esto porque más allá de un espíritu, digamos, derrotista, lo que más bien hay es un espíritu realmente combativo, y alegre, y sobre todo las compañeras, mujeres que están en la primera línea de las marchas del magisterio me parece algo muy importante.
incluso pedagógicamente importante esta participación en la lucha. Segundo, para el hermano Jorge, ayer yo he escuchado una declaración del Magisterio Rural de Santa Cruz, hermano, que han dicho que a partir del lunes, mañana, se van a plegar a las movilizaciones. Al menos el sector rural de Santa Cruz, desde mañana se va a plegar a las movilizaciones. Y yo creo que esta, diríamos, manifestación de Santa Cruz puede contagiar, diríamos, positivamente a las demás federaciones departamentales del Magisterio Rural. Creo que podemos ir consiguiendo que sean también aliados. Finalmente, creo que sí, es importante seguir generando la adhesión, la participación de los padres de familia, lo que han logrado en La Paz y es importante, y creo que hay que seguir esto comprometiendo a los padres de familia en esta lucha por una educación realmente de calidad. Hay un punto que sí me preocupa, Jorge, y es que es una especie de cuña que la derecha está metiendo en estas movilizaciones, que es en el campo del currículum esto de la ideología de género. Es decir, que hay que defender la vida, que hay que defender la familia, cuando en realidad lo que sabemos es que en Bolivia, de hecho Bolivia per cápita somos el país con más alto índice de feminicidios y por tanto de violencia machista. Creo que este es un punto que hay que, diríamos, desde la perspectiva de los propios trabajadores y del pueblo, aclararlo con la mayor claridad posible, valga la redundancia, para que la ideología conservadora, reaccionaria de la ideología de género no esté contaminando una lucha realmente honesta, valiente, combativa, heroica, diría, como la que ahora están haciendo los compañeros maestros. O no sé si quisieras comentar un poco esto, que yo llamo la cuña de la derecha. Bueno, en primer lugar decir que hay muchos sectores que han mandado su apoyo al magisterio, apoyo moral, ¿no? Y algunos, como les decía, hay fabriles, también el sector de salud que está planteando que va a participar también de movilizaciones. No sabemos cuándo lo harán, pero ya hay esos apoyos que nos levantan la moral. Ya estamos prácticamente tanto tiempo, ¿no? Y que yo felicito al Magisterio de Santa Cruz, Magisterio Rural, y ojalá el Magisterio de La Paz, el Magisterio de otros sectores rurales, luchemos porque el problema de la malla es para todos, por ejemplo, ¿no? El problema de la jubilación es para todos, el problema de la gestora es de todos, hay muchos problemas que es de todos, ¿no? El problema de nuevos ítems, por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre esto de la malla que tú dices, evidentemente hay sectores muy conservadores que evidentemente están de acuerdo con el patriarcalismo, pues, y eso hace daño. Como tú bien decías, el patriarcalismo, el machismo llamado así, digamos vulgarmente en Bolivia, es causa pues de discriminación a la mujer, es causa de feminicidios, es causa de muchos atropellos y obviamente para nosotros es una transversal. Es decir, no necesitamos un currículum especial sobre ir en contra del patriarcalismo. Nosotros damos siempre valores en un currículum horizontal, quiero decir, en un currículum transversal. Todos los docentes hablamos de valores, hablamos de, en este caso, por ejemplo, de no a la discriminación de ningún tipo, porque la discriminación es mala de donde venga. Y hay discriminación de todo lado. Antes se reclamaba mucho, los discriminan a los aras, por decir así, ¿no? Ahora los aras discriminan a los caras. Es decir, pero de donde venga la discriminación es mala. Porque como ciudadanos, nosotros nacemos con derechos y la educación es un derecho. Y si es un derecho, no debe tomarse como un servicio que hay que pagar. Tenemos la obligación de exigir al Estado que este derecho sea gratuito por las condiciones de pobreza que vive el país y porque está estatuido. La educación es gratuita, fiscal, única, y al ser única es laica también. Y las iglesias que tienen sus doctrinas,
etcétera, tienen todo el derecho de hacerlo en sus parroquias, en sus iglesias, en sus lugares. No nos oponemos. Tampoco nos oponemos a que por fin haya reconocido el gobierno, porque en la ley 070, que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, era una ley muy pachamamista en el sentido de que hay que recuperar los saberes ancestrales y que eso era lo fundamental. Iban contra la ciencia, la calificaban de positivismo, iban contra Augusto Comte, etcétera, como si la ciencia fuera propiedad privada del imperialismo o de los colonialistas. La ciencia no es propiedad privada de nadie, la ciencia es de la humanidad, pero lo minimizaron. Con la ley 070 han minimizado. Pero ahora, contrariamente, hay que estudiar inglés, hay que estudiar robótica, hay que ser campeones en ajedrez. Es decir, ¿y acaso no era eso positivismo, no era colonialista? ¿Acaso el inglés no era colonialista, etcétera? O se han dado la vuelta o se están dando cuenta de su gran equívoco, y el magisterio tiene, ya lo ha elaborado, y este año ha vuelto a elaborar un currículum de emergencia donde podemos demostrar qué es lo que quiere el magisterio en cada materia, con contenidos, etcétera. Y no como han dicho también, ¿cómo es posible que se estudie? Carrión dijo, ¿no? El ministerio, ¿cómo es posible que se estudien los casi 200 presidentes de la República? Oiga, ¿de qué está hablando? No llegamos ni a 70. No conoce la historia y se mete a hablar de historia. Es decir, es que son técnicos que ni siquiera son maestros de aula, los que destrozan la educación allá. Y yo les digo, hay administradores de la educación que están desde el tiempo de Vance en el Ministerio de Educación, emenecistas. ¿De qué alternatividad han hablado? Nada. Si seguimos con el Decreto Supremo 21060, ¿o acaso lo han eliminado? Este gobierno es tan burgués, administra las leyes burguesas y quiere eliminar al sector del magisterio, convirtiendo en profesión libre, y eso hace gritar a sus supuestos padres de familia que lo apoyan: profesión libre para el magisterio, hay que expulsar a los que están, esos flojos que no van a colegio. Ya les he dicho, nosotros estamos yendo a colegio y además estamos luchando. Entonces, tenemos un plan curricular y para eso estaría bien el Congreso, para que determine qué es lo que los técnicos planteamos en educación, los técnicos de aula, los que cada día estamos incluso con la ciencia del momento, porque necesitamos estar actualizados para dar nuestras clases. Pero no pues con esta Central Obrera Boliviana, no con los sectores que favorecen pues al gobierno, donde el magisterio va a tener un voto y sus sectores 20 votos. En esas condiciones, no vale la pena, ¿no ve? Es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 21. No puede ser, ¿no? Entonces, por eso el magisterio sabe lo que quiere, somos los operadores del sistema educativo, incluso nos damos cuenta que somos el aparato ideológico del Estado, pero por suerte el currículum es flexible y tenemos la posibilidad de dar a conocer los valores que son verdaderamente valores, como los científicos, etcétera. Y no nos oponemos a que se dé robótica, que se dé. No nos oponemos a que se dé inglés, que se dé. No nos oponemos a que se dé ajedrez, que se dé, qué lindo. Pero traigan su presupuesto bajo el brazo, traigan el profesor que está preparado incluso en normales. Hay profesores de inglés sin trabajo, que se les dé pues el trabajo. Y no pongan esto a un profesor de básico, por ejemplo, que tiene que dar ya las 4 materias fundamentales y tendría que dar inglés. Si no sabe pronunciar, va a ser un daño en vez de enseñar al chico que aprende. Porque si aprendes a pronunciar mal, difícilmente te van a quitar esa pronunciación. Y es una ciencia, pues, un idioma, es un contenido más, no es un contenido más, es un área más. Lo mismo robótica. No es cuestión de ponerles unas inyecciones para, con líquidos, hacer mover un bracito. Eso no es robótica. Robótica es toda
es todo un contenido tecnológico donde además se necesitan recursos económicos que ahora tendría que dar el padre de familia. Ni siquiera hay insumos para el gabinete de física o el laboratorio de química de los colegios y ahora van a tener que comprar insumos para robótica. Pero que tengan pues su propio profesor, que garanticen pues que van a tener insumos. Porque los que han ido, y han ido de Bolivia a representar al exterior en robótica, pero así pues, con los fondos hasta de los propios profesores y de los padres de familia, ¿ha dado un peso el Estado? Eso nos preguntan. Por eso estamos pidiendo que ya deje de mantener el 10.8% que dice que da educación y que la mayoría se lo despilfarran en reuniones, los del ministerio y en sus viajes, y no entra para nuevos ítems, para nueva currícula, etcétera. Y 10.8% es muy poco para educación, porque además es un porcentaje, y con lo que se está achicando lo que tiene el Tesoro General de la Nación, por IDH, por tantas cosas se está achicando, es muy poco lo que tiene educación y es muy poco lo que tiene salud, que son dos cosas que deberían ser puntal siempre de todo gobierno que respete a su pueblo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy importante toda esta aclaración y toda esta discusión, ¿no? Hay varios elementos que se discuten y es muy importante abordarlos, ¿no? Y bueno, con todo esto, más justificado aún todo el apoyo a la lucha del magisterio urbano. Eso, Jorge. Bien.